Historias cruzadas, capítulo 5. Miss Skeeter. Conduzco a toda velocidad el Cadillac de mi madre por la pista de gravilla que lleva a mi casa, con todas las piedrecillas rebotando en la carrocería. Casi no puedo oírla al Patsy Line en la radio. Sé que madre se va a enfadar, pero piso un poco más el acelerador. No puedo dejar en lo que Hilly me ha dicho hoy durante la partida de bridge. Hilly, Elizabeth y yo somos amigas íntimas desde que íbamos en la escuela Power. Mi fotografía preferida es una de cuando estábamos en secundaria, en la que salimos las tres sentadas en las gradas del campo de fútbol. Lo que hace especial esa imagen es que las gradas están completamente vacías. Solo aparecemos nosotras, sentadas bien juntitas, porque en aquella época éramos inseparables. Cuando entramos a la universidad, Hilly y yo compartíamos cuarto durante 2 años. Después ella dejó la carrera para casarse y yo seguí hasta terminar los estudios. Cada noche en la hermandad femenina de High Omega le ponía 13 rulos en el pelo, pero hoy esta misma Hilly me ha amenazado con expulsarme de la liga de damas. No es que me preocupe mucho esa asociación de mujeres, pero me ha dolido descubrir lo fácil que a mi amiga le resulta echarme. Tomo el camino para conducir hasta Longleaf, la plantación del algodón de mi familia. La gravilla deja paso a una arena suave y amarillenta, y reduzco la velocidad para que madre no pueda ver lo rápido que voy. Aparco frente a la casa y salgo del coche. Madre está en la mecedora del porche. Ven a sentarte conmigo, cariño, dice indicándome la mecedora que tiene a su lado. Coagula acaba de encerrar los suelos. Tenemos que esperar a que se sequen un poco. Está bien, mamá. Le doy un beso en su empolvada mejilla, pero no me siento. Me apoyo en la barandilla del porche y contemplo los 3 musgosos robles que tenemos en el jardín. Aunque estamos apenas 5 minutos de la ciudad, mucha gente considera este lugar como el campo. Rodeado de nuestro jardín se encuentran las 4.000 hectáreas de cultivo de algodón que posee padre, con plantas verdes y fuertes que me llevan por la cintura. A lo lejos veo una cuadrilla de hombres de color sentados en un cobertizo refugiándose del calor. Todos esperan lo mismo, que se abran los capullos de algodón. Reflexiono sobre cuánto han cambiado las cosas entre Gil y yo desde que regresé de la universidad. Pero, ¿quién es la que ha cambiado? ¿Ella o yo? ¿No te lo he contado todavía?, me pregunta mi madre. Fanny Petrow se ha comprometido. Me alegro por ella. No ha pasado ni un mes desde que encontró ese trabajo de contable en el Banco Rural. Qué bien, mamá. Pues sí. Me giro hacia ella y puedo ver una de sus miradas de lámpara chisporreante. ¿Por qué no te acercas al banco a ver si necesitan más contables? No quiero trabajar de contable, mamá. Madre suspira y me mira de mala cara con Shelby, nuestro Cocker Spaniel. Sé que está lamiendo sus vergüenzas. Contemplo la puerta de casa, sintiéndome la tentación de echar a perder los suelos recién encerados. Ya hemos mantenido esta conversación demasiadas veces. Mi hija se pasa 4 años en la universidad. ¿Y con qué vuelve?, pregunta madre de forma retórica. ¿Con un título? Sí, un bonito trozo de papel. Ya te lo he dicho, no conocí en la universidad a ningún chico con el que pareciera casarme. Madre se levanta de la silla y se inclina, porque puede contemplar su hermoso rostro de piel tersa. Lleva un vestido azul marino que se ajusta a su delgada complexión. Como de costumbre, se ha pintado los labios. Cuando se acerca a mí y le da un brillante luz al atardecer, puedo ver que hay unas manchas oscuras profundas y secas en su ropa. Me fijo en ellas tratando de asesorarme de que realmente son manchas. Mamá, ¿te encuentras bien? Si pusieras un poco más de interés, Eugenia. Tienes unas manchas en el vestido. Madre se cruza de brazos y sigue con el mismo tema. Acabo de hablar con la hermana de Fanny, y me ha dicho que su hija leyó bien los pretendientes desde que consiguió el trabajo. Me olvido del tema del vestido. Nunca podré contarle a mi madre que en realidad lo que me gustaría es ser escritora. Se le tomaría como un obstáculo que me dejaría del matrimonio. Tampoco puedo hablarle de Charles Gray, mi compañero en clase de matemáticas durante la última primavera de la universidad, ni de cómo se emborrachó en la fiesta de fin de curso y me besó apretándome las manos con tanta fuerza que tendría que haber sentido dolor. Pero no fue así. Al contrario, la forma en que me agarraba y me miraba en los ojos me pareció maravillosa. Poco después se casó con la metro y medio de Jenny Spring. Lo que debería hacer es buscarme un apartamento en la ciudad, en uno de esos edificios en los que viven las mujeres solitarias y sencillas, solteronas secretarias y profesoras. Pero la única vez que se me ocurrió mencionar que deseaba utilizar los ahorros, madre se echó a llorar con lágrimas de verdad. El dinero no está para eso, Eugenia. Irte a vivir a uno de esos edificios de apartamentos de alquiler, pasarte todo el día con los olores extraños a cocina y viendo medias colgadas en las ventanas, y cuando se te acaba el dinero, ¿qué? ¿De qué piensas vivir? Después se enrocó una gasa mojada en la cabeza y pasó el resto del día en la cama. Y ahora está aquí, agarrada a la barandilla esperando a ver si hago lo mismo que Fanny Petrow para salvarme. Mi propia madre me mira contrariada por mi aspecto, por mi estatura, por mi pelo rebelde. Afirmar que tengo el cabello rizado sería quedarse corto. Lo tengo enmarañado, parece vello púbico más que el pelo de mi cabeza.
Es rubio tirando a blanco y se quiebra con mucha facilidad como la paja. Mi piel es muy pálida de color que algunos llaman mata, pero cuando estoy en lo serio, es que casi todo el tiempo parece de color de los muertos. También tengo un ligero bulto en el cartílago de la parte superior de la nariz, pero mis ojos no son de azul añil, no como los de madre. La gente dice que son muy punto más fuerte. Solo tienes que buscar una situación en la que puedas conocer un hombre para después. Mamá, le digo con intención de poner fin a la conversación. ¿Tan terrible sería si nunca encontrar un esposo? Madre se frota los brazos desnudos como si solo lo hubiera pensado y sintiera frío. Eugenia, no. No digas eso. ¿Por qué? Cada semana cuando bajo a la ciudad y veo a un hombre alto, pienso, si Eugenia lo intentara. Se lleva la mano al estómago, como si le estuviera doliendo las úlceras de solo pensarlo. Me quito los zapatos y bajo las escaleras del porche mientras madre me grita que me alcance, advirtiéndome del peligro de contagiarme de tiña o de que me pique el mosquito de la encefalitis. Me previene como siempre, contra la muerte inexorable que sobrevive a quienes andan descalzos, contra la desgracia de no encontrar un marido. Me estremezco con esa sensación de desamparo que siento desde que licencié hace ya 3 meses. Me encuentro arrojada en un lugar al que yo no pertenezco. No me encuentro cómoda en la casa de madre y padre, y creo que tampoco con mis amigas Hilly y Elizabeth. Ya tienes 23 años. A tu edad yo ya había tenido a Carton Jr., sigue diciendo madre. Me dejó bajo el árbol en el mirto rosa, contemplando a madre en el porche. Las azaleas están empezando a perder sus flores blancas. Se acerca septiembre. No fui un bebé hermoso. Cuando nací mi hermano Carton me miró y exclamó delante de toda la gente que estaba reunida en la habitación del hospital. No es un bebé, es un Skitter, y desde entonces se me quedó el nombre. Viene del mundo de Alta, con las largas piernas y delgadas como las de un mosquillo. Mis 60 centímetros batieron récords en el hospital de Babstia. Cuando creció un poco, el apodo me cuadró más todavía a mi nariz puntiaguda y afilada. Madre se ha portado toda la vida intentando convencer a la gente de que me llame por mi verdadero nombre, Eugenia. A la señora Charlotte Vandrew Candry Bretland no le gustan los montes. A los 16 años, además de ser un poco fea, era terriblemente alta, ese tipo de altura que se hace que te releguen a la última fila de las fotos de la escuela. Junto a los chicos, la estatura que hace que tu madre se pase las noches descosiendo dobladillos, tirando las magas de los jerseys, alistando el pelo para asistir a los bailes a los que nadie te ha invitado, apretándote la cabeza como si pudiera escogerte y hacerte volver a los años que tenía, y recordarte que anduvieses tiesa. Cumplí 17. Madre prefería que tuviese una diarrea incontrolable a que caminara erguida. Ella medía 1,65 y llegó a ser finalista en el concurso de Miss Carolina del Sur. Decidió que, ante un caso como el mío, solo había una cosa que hacer. La regla número 1 del manual para casar un buen esposo de la señora Charlotte Phelan. Una chica de estatura media acentuará su atractivo con maquillaje y buenas maneras. Una larguirucha y poco agraciada con una buena cuenta corriente. Así pues, vino 1,80 m. Pero tengo en el banco $25,000 procedentes de algodón a mi nombre. Si un hombre no encuentra su atractivo, entonces en eso me merece entrar a nuestra familia. El dormitorio de mi infancia se encuentra en la planta superior de mi casa de mis padres. Tiene molduras de rieles blancos y querubines rosados en las esquinas. La pared está empalada con flores de color verde menta. En realidad es un ático con techo inclinado, y muchas partes de la habitación no pueden estar de pie gracias a la ventana volcadiza de la habitación que parece redonda. Desde que madre me insiste un día sí y otro no, también para que me busque un marido, me veo obligado a dormir en esta tarde de la boda. Y sí, este es mi santuario privado. El calor asciende y acumula en esta parte de la casa, como si se tratara de un globo aerostático, lo cual no lo conviene en un lugar muy acogedor por el resto de la humanidad. Las escaleras son estrechas y a mis padres les resulta difícil subirlas. Nuestra anterior sirvienta, Constantine, solía quedarse mirando con sus empinados escalones todos los días, como si fueran enemigos acerrinos. Era la única cosa que me gustaba de dormir en la parte más alta de la casa, que se separaba de mi querida Constantine. Días después de mi conversación con madre en el porche, extendiendo las páginas de los anuncios del empleo de Jackson Journal en el escritorio, madre lleva con la mañana detrás de mí, con un nuevo invento para alisarme el pelo, y padre se ha pasado todo el día en el porche gruñendo y maldiciendo porque los campos de algodón se le están derritiendo como la nieve de verano. Después del pulgón que devora los capullos, la lluvia es lo peor que le puede suceder a mi padre en tiempo de cosecha. Septiembre no ha hecho más que esperar, pero los chubascos otoñales ya han hecho su aparición. Armada con mi bolígrafo rojo, estudio la pequeña y solitaria columna que aparece bajo del título Ofertas de empleo para mujeres. Grandes almacén Kingston, precisa dependienta con soltura, maneras y una bonita sonrisa. Se busca secretaria esbelta y joven. No se precisa mecanografía. Interesadas dirigirse a Mr. Saunders. Jesús.
Si el tal Mr. Saunders no se interesa que su secretaria escriba a máquina, ¿para qué la quiere? Se busca taquigrafía, Percy J. CL 125. Este es el nuevo, lo rodeo con el círculo. Nadie puede decir que no me haya tomado los estudios universitarios en serio. Mientras mis amigas estaban por ahí, bebiendo ron con cola en las fiestas de fraternidades de Phi Delta Zeta y cociendo coronas de margaritas, yo me esmeraba en la sala de estudio y me pasaba las horas escribiendo principalmente trabajos de clase, pero también cuentos, poesías y episodios de Darikudar, canciones para los anuncios de Pall Mall, cartas de protesta, notas de rescate, mensajes de amor a chicos a los que veía en la clase, pero a los que no me atrevía a hablar, y que nunca echaba en el correo. Como todas, soñaba con salir con algún miembro del equipo de fútbol, pero mi verdadero sueño era llegar a escribir algo que la gente pudiera leer. El último trimestre que pasé en la universidad, me presenté al puesto de trabajo, uno bastante bueno, a 10.000 kilómetros de Mississippi. Hice una montañía con 22 monedas de 10 centavos en la cabina del supermercado de Oxford Mart y llamé para preguntar por un trabajo de Harper y Row, una editorial de la calle 57, en Manhattan. Había leído el anuncio en el New York Times, de la biblioteca de la universidad, y les envié mi currículum ese mismo día. En un arrebato de esperanza llamé para preguntar por un apartamento de alquiler que encontré en la calle 85, con una habitación y una cocinilla eléctrica para $45 al mes. De Delta Airlines me dijeron que el billete de ida del aeropuerto de Edenville me saldría por $73. No se me ocurrió presentarme más de un trabajo a la vez, y desde entonces estoy esperando recibir noticias de ellos. Bajo la vista al apartado de ofertas de empleo para varones. Hay por lo menos 4 columnas llenas de puestos de gerente, contable, responsable de créditos, operario de recogida de algodón. Esta parte de la página, Perchen y Gray CL, ofrece a sus mecanógrafos 50 céntimos más la hora. Miss Skeeter le llaman por el teléfono. Me grita Pasgula desde las escaleras. Bajo hasta el único teléfono de la casa. La criada está sujetando el auricular. Es delgada como una niña. No medía 1,5 metros. Y es negra como la noche. Tiene el pelo muy rizado. Y lleva un uniforme blanco que se nota que ha sido retocado para que se ajuste a sus diminutos brazos y piernas. Miss Healy al aparato. Dice pasándose el auricular con una mano mojada. Me siento en la mesa blanca de planchar. La cocina es grande y cuadrada y hace mucho calor en el día. Las baldosas blancas y negras del linorio están relajadas en algunos sitios y muy desgastadas frente al fregadero. El nuevo lavavajillas plateado está en medio de la estancia, con una manguera que une al grifo. Va a venir el próximo fin de semana, dice Healy, el sábado por la noche. ¿Estás libre? A ver, espera que consulte mi agenda. Bromeo. Noto en su voz rastros de una muestra tensa de discusión durante la partida de cartas. Aunque no me confío, me alivia un poco. No me puedo creer que por fin vaya a suceder, exclama Healy. Que haya meses intentado arreglarme una cita con un primo de su marido, está empeñada, aunque la joven es demasiado atractivo para mí, además de ser el hijo de un senador. ¿No crees que deberíamos conocernos antes? Pregunto. Es decir, antes de salir en una cita de verdad. No te pongas nerviosa. William y yo nos despegaremos de nuestro lado ni un momento. Suspiro. Esta cita ya se ha cancelado un par de veces, así que solo me queda esperar en esta ocasión también. De todos modos, me alegra que Healy tenga tanta fe en que alguien como yo pueda estar interesado por una mujer. Ah, y necesito que vengas a recoger unas notas que he escrito, dice Healy. Quiero que mi iniciativa aparezca en el próximo boletín de la Liga de Damas, junto a la página de fotos de la sociedad. Me quedo en silencio un rato. ¿Lo de los retretes? Aunque fue ayer cuando sacó este tema durante la partida de bridge, esperaba que se le hubiera olvidado. Se llama la iniciativa de higiene doméstica. William Jr., bájate de ese armario ahora mismo, o te parto la cala. Joel May, ven aquí, y lo quiero para esta semana. Soy la editora del boletín de la Liga de Damas, pero Gil es la presidenta de la asociación, y siempre está intentando decirme lo que debo de publicar. Miraré a ver, no sé si puedo algún espacio libre en el próximo número. Le miento. Desde el fregadero, Pasgula me mira de reojo, como si pudiera escuchar lo que está diciendo Healy. Contemplo el retrete de Constantine hasta la paragula. Está fuera saliendo de la cocina. La puerta se encuentra entreabierta y puedo ver una minúscula habitación con un inodoro, la cadena del sistema por encima y una bombilla con una pantalla de plástico amarillenta. El diminuto lavabo esquinero apenas puede contener un vaso de agua. Nunca he estado ahí adentro. Cuando éramos niños, madre nos diría que nos daría una zurra si entrábamos en el retrete de Constantine. Ay, Constantine, la echo de menos más que a cualquier otra cosa en esta vida. Pues hazle un hueco, dice Healy, porque es un asunto de suma importancia. Constantine vivía más o menos a 1 metro de nuestra casa en el pequeño pueblo negro de Honstack, llamado así por la fábrica de alquitrán que había cerca. El camino se llama Honstack,
por la linde norte de nuestras tierras, y hasta donde me alcanza la memoria, los niños de color recorrían esa instancia jugando y chuteando la gravilla roja, camino a la carretera 49 para hacer autostop. Cuando era niña también solía recorrer ese kilómetro de camino. Si se lo rogaba y aprendía mi catecismo, madre me dejaba ir a casa de Constantin algunos viernes por la tarde. Tras 20 minutos a paso lento pasábamos junto a la tienda de artículos baratos para la gente de color. Luego al lado del carnicero que tenía gallinas en el patio, y a lo largo del camino había decenas de casuchas con un tejumbre de latón y porches inclinados. Había una vivienda pintada de amarillo en cuya puerta trasera todo el mundo decía que se podría comprar whisky. Era un emocionante estar en el mundo tan diferente, y me remordía un poco la conciencia ver los bonitos que eran mis zapatos y lo limpio que estaba el peto blanco y que Constantin me acababa de planchar. Cuando más nos echábamos a su casa, más me sonreía la mujer. Muy buenas, Carl Beer. Saludaba a Constantin a gritos a los vendedores de raíces que se echaban sentados en la mecedora detrás de su furgoneta. El hombre tenía sacos llenos de azafras, regaliz y hojas de parra. Constantin le echaba un ojo a la mercancía y regateaba a lo vendedor, moviendo todo su cuerpo al hablar como si le hubieran descontuñado las articulaciones. Constantin no solo era alta, también corpulenta, tenía las caderas anchas y las rodillas que constantemente tenían problemas. Sus ojos eran de un sorprendente color cacao claro. Aunque tenía la piel muy oscura, sentada sobre un tocón en la esquina de su calle, se metía una pizca de Rape Happy Days debajo del labio y más tarde lo escupía como una flecha. Me dejaba mirar el polvo del tabaco en su cálida redonda, pero me decía, no se te le ocurra contárselo a tu mamá. Siempre había perros raquíticos y sarnosos rodando por el camino. Desde un porche, un joven de color al que le llamaban mordisco de gato nos gritaba, Miss Skirter, dejen recuerdos a su papá, dígale que estoy muy bien. Fue mi padre quien le puso el apodo hace años. Un día que pasaba con su coche por la carretera y vio un gato rabioso atacado a una niñita de color. Ese gato casi se lo come. Me contó más tarde mi padre. Mató al gato y llevó a la niña al médico que le prescribió un tratamiento de 21 días de inyecciones contra la rabia. Siguiendo por el camino llegábamos a casa de Constantin. Tenía 3 habitaciones y no había alfombras. Siempre me quedaba mirando a la única fotografía que tenía, de una niña blanca a quien me contó que había estado cuidando durante 20 años en Port Gibson. Yo estaba convencida de saberlo todo sobre Constantine, que tenía una hermana, que habían crecido en una granja comunal en Cortlandt, Mississippi, que sus padres habían muerto, que por una norma que no comía cerdo, que vestía una talla 40 y calzaba 41, que me quedaba contemplando la hermosa sonrisa de una niña en la foto con celos, preguntándome por qué no tenía también una foto mía. A veces venían 2 niños a la casa de lado para jugar conmigo. Se llamaban Mary Neal y Mary Ronan. Eran tan negras que no se podía distinguir. Por eso las llamaba Mary a las 2. Pórtate bien con las niñas de color cuando estés aquí, me dijo madre una vez, y recuerdo que le quedé mirando divertida. ¿Por qué no iba a hacerlo?, le pregunté, pero no me contestó. Pasada una hora, aparecía padre en la puerta y le daba $1 a Constantine. Ella nunca lo invitaba a entrar a casa. A pesar de mi corta edad, comprendía que estábamos en un terreno de Constantine, y que ella no estaba obligada a ser amable a nadie en su propia clase. Después, padre me llevaba a la tienda de color para tomar un refresco y una piruleta. No le digas a tu madre que le he dado algo de dinero a Constantine, ¿vale? Vale, papá, le respondía. Era el único secreto que compartíamos padre y yo. La primera vez que llamaron fea, yo tenía 13 años. Fue uno de esos amigos ricos de mi hermano Carton. Ya había venido a nuestra casa a practicar tiro en el campo. ¿Por qué lloras, mi niña?, preguntó Constantine en la cocina. Le conté lo que me había llamado el chico, con las lágrimas resbalándome por el rostro. ¿Y bien, lo eres? Parpadeé sorprendida y dejé llorar. ¿Si soy qué? Vamos. Bien, Eugenia, dijo pues Constantine. Era la única en que a veces seguía la norma de madre respecto a mi nombre. Lo feo es el criterio. Feas son las personas malas, las que hacen daños a los demás. ¿Tú eres así? No sé, no creo, contesté entre sollozos. Constantine se sentó a mi lado, a la mesa de la cocina. Escuché cómo crujían sus articulaciones hinchadas. Apretó con fuerza la palma de mi mano con su dedo pulgar, un gesto que ambas sabíamos el significado. Escucha, escúchame bien. Todas las mañanas, hasta el día en que te entierran hay una reflexión, y un poco sobre esto. Estás tan cerca de mí que podía ver lo rosado que eran sus encías. Hay que preguntarse, ¿me voy a creer todo lo que la gente mala diga de hoy sobre mí? Siguió presionando mi mano con su pulgar. Con un gesto en la cabeza le hice ver que entendía, a pesar de mi edad, y era lo suficientemente inteligente como para comprender que se refería a los blancos. Aunque me seguía sintiendo miserable y sabía que era más bien fea,
Fue la primera vez en que Constantin se dirigió a mí como si fuera algo más que una niña de mamá blanca. Durante toda mi vida me había dicho lo que tenía que pensar sobre política, sobre los negros, sobre el hecho de ser mujer. Pero con el pulgar de Constantin apretándome la palma de la mano, me di cuenta de que yo era libre para elegir en qué creer. Constantin llegaba a trabajar a nuestra casa a las 6 de la mañana, en época de cosecha a las 5. De este modo le daba tiempo de preparar los bollos y la salsa que padre antes de que saliera al campo. Casi todos los días me levantaba y me encontraba en la cocina mientras el predicador Green soltaba su sermón en la radio de la mesa. Nada más me sonreía y me saludaba. Buenos días, guapa. Yo me sentaba a la mesa y le contaba lo que había soñado. Constantin decía que los sueños se podían adivinar al futuro. Estaba en el ático mirando desde arriba de la granja, le contaba. Podía ver las copas de los árboles. Vas a ser una médica de esas que oyen operaciones del cerebro. Sueña con que estás en la cima de la casa y que tienes que ver con la cabeza. Madre se tomaba el desayuno temprano en el comedor y luego se quedaba en la salta, solo para hacer el punto de escribir cartas a los misioneros de África. Desde su sillón verde, podría controlar los movimientos de todas las personas en la casa. Era sorprendente lo que era capaz de deducir nada más de verme durante un segundo en que me costaba atravesar la puerta. Yo solía estar a punto de todo correr, pues me sentía como una diana en un enorme punto rojo al que madre lanzaba sus dardos. Eugenia, ¿sabes que el chicle está prohibido dentro de la casa? Eugenia, ve a echarte alcohol en esa mancha. Eugenia, sube a tu cuarto y peínate. ¿Qué pasa si de repente vienen visitas? Aprendí que los calcetines son un medio de transporte más sigiloso que los zapatos. Al utilizar la puerta de atrás, al llevar los sombreros o al taparme la cara cuando pasaba delante de ella. Pero sobre todo, aprendí a quedarme en la cocina. Un mes de verano podía durar años aquí, en Lunglead. No tenía amigas que vinieran a visitarme cada día, pues vivíamos demasiado lejos para tener vecinos blancos. En la ciudad, Hilly y Elizabeth se separaban los fines de semana yendo una a casa de la otra, mientras que a mí solo me permitían pasar la noche fuera que alguna amiga se quedase a dormir en la casa en la semana, y así uno con otro. Solía protestar mucho por eso. A veces me olvidaba que Constantine estaba ahí, pero por norma general, creo que era consciente de lo afortunada que era por tenerla conmigo. Empecé a fumar cigarrillos a los 14 años. Los birlaba en los paquetes de Marlboro de cartón, escondía en los cajones de su armario. Mi hermano casi tenía 18, y de hace años nadie le preocupara que fumara, o en donde le diese la gana, en casa o con padre en el campo. Padre a veces fumaba pipa, pero no era un cigarrero, y madre no fumaba nunca. Aunque casi todas sus amigas lo hacían, madre me dijo que yo no podría fumar hasta que cumpliera los 17. Así que me iba al patio trasero y me sentaba en la rueda que teníamos en el columpio, escondida bajo un enorme roble. A veces por la noche salí a la ventana de mi cuarto y fumaba. Madre tenía una vista de lince, pero casi carecía de sentido del olfato. En cambio, Constantín me descubría al momento. Fruncía el ceño y sonreía ligeramente, pero nunca me dijo nada. Si madre salía del porche trasero cuando yo estaba oculta del árbol, Constantín se ponía a pasar el mango de su escoba por la barandilla metálica de la escalera. Constantín, ¿qué demonios estás haciendo? Le preguntaba madre, para que entonces yo habría apagado el pitillo y tirado la corilla en el agujero que había en el tronco. Estoy limpiando esta vieja escoba, Miss Charlotte. Bueno, pues intenta hacer menos ruido, por favor. Diantre, Eugenia. ¿Has vuelto a crecer esta noche? ¿Qué vamos a hacer contigo? Ven, pruébate este vestido a ver si te ha quedado más pequeño. Sí, mamá, respondía, mientras Constantine y yo cambiamos una sonrisa cómplice. Era maravilloso tener con quien compartir tus secretos. Si hubiera tenido un hermano de mi edad, supongo que habría sido así, pero no se trataba solo de fumar o de escribir a madre. Era tener a alguien que entendiera cuando tu madre se desesperaba porque eras un bicho raro, condenándote a alta y pelo estortijado. Alguien cuyos ojos sencillamente te dijeran sin palabras, para mí estás bien así. Sin embargo, Constantino siempre me hablaba con dulzura, a veces se ponía seria. Un día cuando tenía 15 años, una niña me señaló con el dedo y preguntó, ¿quién es esa cigüeña? Hasta Gilly se giró con una sonrisa antes de sacarme de allí como si no se hubiera oído nada. ¿Cuánto mides, Constantín? Le pregunté esa tarde, incapaz de contener las lágrimas. Frunció el ceño y me soltó. ¿Cuánto mides tú? 1,80 m, sollocé. Ya era yo más alta que los chicos del equipo de baloncesto. Bueno, yo mido 1,85 m, así que deja de preocuparte. Constantina es la única mujer que he tenido que alcanzar la vista para mirarla a los ojos. El rasgo más destacado de Constantin, además de su estatura, eran sus ojos. Los tenía de un sorprendente color miel que contrastaba con el tono oscuro de su piel. Nunca había visto unos ojos tan claros de una persona negra. De hecho, las variedades del marrón del cuerpo de Constantin eran infinitas. Sus codos parecían totalmente brazos, cuello y rostro de un color ébano. Muy oscura las palmas de las manos de tono anaranjado. Siempre me pregunté si tenía igual las plantas de los pies, pero nunca la vi descalza. Este fin de semana nos vamos a quedar
Tú y yo solitas en casa, me dijo sonriente ese día. Era el fin de semana de madre y padre. Llevaron a Carton a ver las universidades de Louisiana y Tulane, pues mi hermano iba a entrar en la universidad del curso siguiente. Aquella mañana padre sacó el catre y lo puso en la cocina cerca del retrete exterior. Ahí es donde dormía siempre Constantine, cuando tenía que pasar la noche con nosotros. Ve a ver lo que está atrapado por ahí, me dijo Constantine señalándome el armario de las escobas. Lo abrí y encontré metido en una bolsa un puzzle de 500 piezas de Monte Rushmont. Era nuestro pasatiempo favorito, cuando Constantine se quedaba a dormir. Aquella noche nos pasamos horas comiendo cacahuates y rebuscando piezas de mesa sobre la cocina. Fuera, brameaba la tormenta, lo que daba una sensación acogedora de la habitación, mientras encajábamos las figuras. La luz de la bombilla parpadeó un poco, y luego volvió a brillar. ¿Este quién es? Preguntó Constantine mirando la caja del puzzle con unas gafas de pasta negra. Jefferson. Ah, pues sí. ¿Y este otro? Dudé y me incliné sobre la caja. Este creo que es Roosevelt. Al único que conozco es a Lincoln. Se parece a mi papá. Me quedé callada, con una pieza de puzzle en la mano. Tenía 14 años y siempre había sacado sobresalientes en la escuela. Era inteligente, pero muy inocente todavía. Constantine dejó la tapa de la caja y de nuevo comenzó a rebuscar entre las piezas. ¿Lo dices por tu padre que era muy alto?, le pregunté. Soltó una risa burlona y contestó. No, lo digo porque mi papá era blanco. La altura la heredé de mi mamá. La pieza la tenía en la mano y se me cayó al suelo. ¿Tu padre era blanco y tu madre negra? Sí, señorita, dijo, y sonrió encajando las piezas. Mira qué bien, he encontrado una difícil. Se me ocurrían tantas preguntas para hacerle. ¿Quién era él? ¿Dónde estaba? Sabía que había casado con la madre de Constantine, por eso iba contra la ley. Saqué un cigarrillo de mi escondite. Tenía 14 años, pero me sentía muy adulta. Encendí el pitillo. En cuanto lo hice, la luz de la bombilla se tornó de un color amarillo pálido y sucio y empezó a zumbar. Mi papacito me quería. Sí, señorita. Siempre me decía que yo era su preferida. Se reclinó en la silla. Se pasaba por casa todos los sábados por la tarde. Una vez me regaló un juego de 10 lazos para el pelo, cada uno de un color diferente. Los había hecho traer de París y estaban fabricados con seda de Japón. Me quedaba sentada en sus rodillas desde que llegaba hasta que se marchaba. Mamá ponía un disco de Bessie Smith en el gramáfono que él se había comprado y yo cantaba. Es bastante extraño, sin duda. Nadie te conoce cuando estás en la ruina. Yo la escuchaba con los ojos abiertos como platos, y una expresión estúpida, fascinada por su voz en la tenue luz. Si el chocolate fuera un sólido, habría sido la voz de Constantine cantando. Si la música fuera de color, hubiera sido del color de ese chocolate. Hubo una época en la que la pasé mal, estaba muy resentida con todos. Recuerdo que escribí una lista de 45 cosas de la vida que me molestaban: la pobreza, el agua fría de la ciudad, mis dientes picados, y yo me acuerdo de más. Entonces llegaba él, me acariciaba la cabeza y me abrazaba durante un buen rato. Cuando lo miraba, veía que estaba llorando como yo y entonces hacía eso que te hago para que sepas que estoy hablando en serio. Me apretaba la palma de la mano con su pulgar y me decía lo siento. Estábamos allí sentados mirando la pieza del puzzle. A madre no le gustaba que supiera esto, que el padre de Constantine era blanco, y que le pedían disculpas porque como eran las cosas. Era algo que se supone que no debería de ser así. Me sentía como si Constantine me hubiera hecho un regalo. Me terminé el cigarrillo y lo apagué en el cenicero de la plata para invitados. La bombilla volvió a brillar. Constantine me sonrió y me devolvió la sonrisa. ¿Por qué no me habías contado antes?, le pregunté mirando sus ojos claros. No te puedo contar, señorita Skeeter. ¿Pero por qué? Ella lo había sabido sobre todo mí y sobre de mi familia. ¿Por qué iba a ocultarle yo mis secretos? Me miró y pude ver una profunda y sombría tristeza ahí en su interior. Al cabo de un rato dijo: hay algunas cosas que es mejor que me guarde para mí. Eso es todo. Cuando me llevó el turno de ir a estudiar a la universidad, madre lloró como una Magdalena mientras padre y yo alejábamos a la camioneta. Yo, sin embargo, me sentí libre. Estaba fuera de la granja, lejos de la crítica. Me hubiera gustado preguntarle a madre: ¿no estás contenta? ¿No te alivia saber que ya no tendrás que angustiar por mí todo el día? Pero madre estaba abatida. Fui la persona más feliz en la residencia de novatos. Escribí una carta por semana a Constantine hablándole de mi cuarto, de las clases de la hermandad femenina, como el servicio postal que llevaba Honslack, que le enviaba a nuestra casa y que tenía que confiar en que madre no se las abriera. 2 veces al mes Constantine me respondía con cartas escritas en papel de estraza, del que usaba para cocinar. Tenía una letra grande y hermosa. Aunque sus renglones se torcían un poco hacia abajo, me relataba hacia el más mundano detalle de la vida de Longlath. Sigo mal de la espalda, pero ahora son los pies los que me están matando. O la batidora se me cayó al suelo y empezó a dar vueltas por la cocina.
La gata ha pegado un bufido y se salió pitando. No la he vuelto a ver desde entonces. Me contaba que padre había contagiadose de un resfriado. Rosa Parks iba a la iglesia a dar una charla. A veces me preguntaba si yo era feliz, y me pedía que le contara detalles de mi nueva vida. Nuestras cartas eran como una conversación de un año, con preguntas y respuestas yendo y viniendo. Una conversación que continuábamos cara a cara en Navidad y en vacaciones de verano. Las cartas de madre eran más escuetas. Me resumían en: reza tus oraciones y no te pongas zapatos de tacón porque te harás más alta. Y traían grabado un cheque de $35. En abril de mi último año de carrera me llegó una carta de Constantine que decía: tengo una sorpresa para ti, Skeeter. Estoy tan emocionada que siento que me voy a desmayar. Pero no me hagas preguntas, ya lo descubrirás cuando vuelvas a casa. La recibí muy cerca de los exámenes finales, apenas un mes de la fiesta de graduación. Esa fue la última carta que me llegó de Constantine. No asistí a la fiesta de graduación de la universidad. Todas mis amigas habían dejado de estudiar para casarse, y no me parecía algo lógico conducir 3 horas a mis padres para verme subir un estrado, cuando madre lo que en realidad quería era verme subirme en un altar. Los de la editorial de Harper y Row no me habían contestado, así que en lugar de comprarme un billete de avión a Nueva York, volví a Jackson en el Budick, y Kai Turner, una amiga que estudiaba en segundo, hizo el viaje acogida en el asiento delantero, con mi máquina de escribir a los pies y su vestido de novia entre ella y yo. Kate Turner se iba a casar con Percy de Exafon en el mes siguiente. Durante 3 horas tuve que escuchar sus dilemas acerca de qué sabor sería el más adecuado para su tarta de bodas. Cuando llegué a casa, madre dio un paso atrás para verme mejor. Vaya, tu cutis tiene muy buen aspecto, dijo. Pero tu pelo. Y suspiró manejando la cabeza. ¿Dónde está Constantine?, pregunté. ¿En la cocina? Como si estuviera dando parte del meteorológico, madre contestó. Constantine ya no trabaja aquí. Vamos. Vamos a deshacer estas maletas antes de que te manches la ropa. Me volví parpadeando confundida. Pensé que no había escuchado bien. ¿Qué has dicho? Madre se puso más seria y alisándose el vestido añadió: Constantine se ha ido, Skeeter. Se marchó a vivir con su familia a Chicago. ¿Pero cómo? En sus cartas no mencionó nada de irse a Chicago. Sabía que no podía ser su sorpresa. Constantine me habría contado una noticia tan terrible. Madre aspiró profundamente y enderezó la espalda. Le pedí a Constantine que no te contara que se marchara. No podía hacerlo en medio de los exámenes finales. ¿Qué habría pasado si te hubieran suspendido? Dios mío, habrías tenido que repetir curso. 4 años en la universidad es más que suficiente. ¿Y ella estuvo de acuerdo? ¿Aceptó no escribirme para decirme que se marchaba? Madre miró a lo lejos y suspiró. Luego hablamos de eso, Skeeter. Ahora ven a la cocina y te presentaré la nueva asistenta, Pagula. No seguiré a madre a la cocina. Me quedé allí, mirando mis maletas horrorizada ante la idea de deshacerlas en ese lugar. La casa me resultaba enorme y vacía sin Constantine. Fuera, una cosechadora taqueaba en un campo de algodón. Para septiembre no solo había perdido la esperanza de recibir noticias de Harper y Row, sino que también abandoné la idea de encontrar a Constantine. Nadie parecía saber nada. Nadie me decía cómo podía localizarla. Al fin dejé de preguntar a la gente si sabían por qué se había marchado. Era como si sencillamente hubiera desaparecido. Debía aceptar que Constantine, mi única amiga, me había dejado a merced de esta gente.